Lunes 24 de abril de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. En Ecuador se desarrolla un encuentro de 3 países para discutir políticas públicas de discapacidades. Los detalles los tendremos más adelante, pues ahora vamos a revisar titulares. Inundaciones y el colapso de varias vías dejan las intensas lluvias que afectaron Quito esta tarde. Se pudieron evacuar 30 vehículos, solo uno de ellos no ha podido ser evacuado. Estamos hablando con los administradores de los edificios para que hagan un mejor drenaje de sus aguas. El presidente Rafael Correa acompañó el inicio del año lectivo de la región Costa e inauguró obras en el puerto principal. En mayor satisfacción será verlos a ustedes tomar la costa, dirigir el país tras haberse preparado no para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. El fiscal general del Estado anunció los avances que se dan al momento respecto al caso Odebrecht. Odebrecht tiene que aceptar y reconocer las leyes ecuatorianas y aceptar que esas leyes, en el caso de una cooperación eficaz, los favorecerá en los procesos con las disposiciones de la ley, nada más que eso. En lo internacional, alerta en Chile por un sismo de 6,9 grados cerca de Valparaíso. Como parte de la agenda que cumple el jefe de Estado Rafael Correa en Guayaquil, dio por inaugurado el año lectivo 2017-2018 en la región Costa. Asimismo, de manera interconectada, se hizo la entrega de nuevas unidades educativas del milenio y del siglo XXI en Loja, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. Con instalaciones renovadas y aulas acogedoras, los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Riobamba, ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil, iniciaron las clases correspondientes al periodo lectivo 2017. Padres de familia destacan los cambios existentes en la educación. Porque nosotros somos unos moradores que hemos estado mucho tiempo abandonados y esto es lo que nosotros necesitamos. Antes era muy feo porque era tanta delincuencia que ve aquí y las estructuras horribles y los niños no tenían a veces banca, no tenían banca. Ahora sí, para que hay banca y de todo y hay seguridad. El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, indicó que de manera interconectada, como parte del inicio del año lectivo, se entregó una unidad del milenio Celica en la provincia de Loja, 6 unidades en Manabí y 4 en Santo Domingo de los Áchilas. En la repotenciada ciudad de Riobamba se beneficiarán más de 800 estudiantes. Intervenido de manera integral. Tenemos 2 laboratorios de computación, laboratorio de biología, ciencias naturales, laboratorio de física y química, 14 aulas, departamento de consejería estudiantil, una sala de profesores, una cancha de uso múltiple. Luego del recorrido por cada una de las instalaciones, constatar el funcionamiento de los equipos y recibir el saludo afectuoso por parte de estudiantes y docentes, a un mes de culminar su mandato, el presidente de la República, Rafael Correa, se dirigió a la comunidad educativa con un emotivo mensaje. En mayor satisfacción será verlos a ustedes tomar la costa, dirigir el país tras haberse preparado no para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. Queridos jóvenes, en ustedes está la esperanza de la patria. Declaro oficialmente inaugurado el año lectivo. En este nuevo ciclo escolar, más de 2.600.000 estudiantes iniciarán clases en diferentes planteles entre fiscales y particulares. De esta cifra, 2.062.306 alumnos pertenecen al sistema público. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y a propósito del inicio de clases, el ministro de Educación, Freddy Peñafiel, le hizo un llamado a los padres de familia, quienes hacen uso del servicio particular en escuelas y colegios de la región Costa, a denunciar los cobros excesivos en cuanto a uniformes y útiles escolares. Además, enfatizó que las instituciones particulares solo deben cobrar 10 meses de pensión.
En los colegios particulares, recordarles que solamente se pueden cobrar 10 meses de pensión, eso es muy importante, y además que hay una política que establece que hay un costo máximo entre uniformes y demás gastos adicionales, que es de $375. Si se excede cualquiera de estos dos casos, las pensiones o los costos adicionales, le invitamos a los padres y madres de familia a denunciar a los distritos educativos más cercanos, a 1-800 Educación o a través de la página web del Ministerio. Al iniciar las clases hoy 24 de abril, estamos todavía hablando del mes de abril, ¿se va a cobrar el mes de abril o se empieza a cobrar desde mayo? Se tiene que cobrar solamente 10 meses. Las instituciones educativas decidirán si cobran abril y no cobran el mes final o al revés. Se cobra 10 meses nada más, se puede cobrar desde mayo, pero solamente 10 meses. El acceso a la educación pública se ha duplicado en los últimos 10 años, según las cifras del Ministerio de Educación. Además, el gobierno fomentó políticas para democratizar la educación con estándares de calidad. Con el objetivo de hacer una transformación a todo el sistema educativo, durante esta última década el gobierno priorizó la inversión a este sector. Y es que en el 2006 el presupuesto del Ministerio de Educación era aproximadamente de $1.000 millones y actualmente bordea los 3.000 millones. Uno de los principales ejes del actual gobierno fue democratizar la educación. Para ello se eliminaron barreras que impedían su acceso libre. Por ejemplo, se suprimió el pago de $25 y $30 de matrícula. Eso sí está más bien porque ahora la matrícula es gratis. Ahora es más organizado, hacen por turnos, ya no tenemos que ir a amanecernos para poder coger un turno. En los últimos años, la inserción de estudiantes al sistema público se incrementó. En el año lectivo 2007-2008, apenas 27.000 menores de edad entre 3 y 4 años estaban en educación inicial, cifra que aumentó a 290.000 niños y niñas en este 2017. Así también aumentó el número de estudiantes que ingresaron a educación general básica. Hace 10 años, cerca de 1.800.000 alumnos eran parte del sistema público. En este año lectivo 2016-2017, más de 2.500.000 reciben clases, es decir, más de medio millón de estudiantes. Mientras que en bachillerato, de 290.000 jóvenes que accedían a estudiar, se incrementó a más de 660.000 en este año, lo que equivale al doble. Ahora de las privadas he visto bastante que les pasan a la pública. Cuento con varios docentes, cubre todas las horas clases, hacemos prácticas, aprendo mucho más. Para fortalecer la calidad educativa también se efectuó un ajuste curricular, el mismo que es inclusivo e intercultural. Además, plantea la obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés a partir del segundo año de educación básica. A la par, se robusteció la capacitación a docentes. Más de 4.000 de ellos son beneficiarios con maestrías internacionales. Olga Velasco, Ecuador TV. Y dentro de su agenda, el jefe de Estado ecuatoriano inauguró en Guayaquil un paso peatonal de 200 metros y el Coliseo Abel Jiménez Parra, en el Parque Samanes, ubicado en el norte de la ciudad como parte del proyecto Guayaquil Ecológico. Caminando o en bicicleta. Así podrán trasladarse los ciudadanos desde la Reserva Ecológica Senderos de Samanes hasta el gran parque que lleva el mismo nombre, luego de que el presidente de la República, Rafael Correa, inaugurara el paso peatonal que conecta estas obras divididas por la calle Francisco de Orellana. Me parece muy bien porque sirve de mucha utilidad y puede salvar muchas vidas. Después de recorrer los 209 metros de este puente de 2 carriles, el primer mandatario llegó al Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra, que antes estaba ubicado en las calles Capitán Nájera y Tungurahua y hoy renace en el Parque Samanes. Se cambió la cancha del Ramón Unamuno, una cancha cerrada que oscurecía el barrio. Se derrocó el Coliseo antiguo Abel Jiménez, que era básicamente un galpón grande, y aquí está la compensación. El nuevo Coliseo Abel Jiménez Parra, con todas las comodidades, iluminación, marcadores, oficinas, tiene cancha multiuso, baterías sanitarias, camerinos, parqueaderos, áreas verdes. Este lugar podrá acoger a 1.300 espectadores y aquí, estudiantes de la Fe de Guayas también podrán practicar y mantener encuentros deportivos en disciplinas como baloncesto, voleibol, boxeo, entre otras. Magnífica obra de la década ganada, cuyas instalaciones nos beneficiarán a cada una de las selecciones que representan a la provincia en diferentes competencias nacionales. El presidente Correa espera llegar a un acuerdo con el ISPA respecto a los terrenos para continuar con la construcción de esta mega obra que se posiciona como uno de los parques más grandes de Latinoamérica y que actualmente recibe a casi 120.000 visitantes cada mes. Jocelyn de Mera, Ecuador TV.
El complejo judicial del sur será inaugurado oficialmente este martes. La edificación, ubicada en el sector de Quitumbe, busca agilizar y descentralizar el sistema de justicia en la capital. El evento contará con la presencia del presidente Rafael Correa. Luis Cartuche es uno de los primeros beneficiarios con la entrada en funcionamiento del complejo judicial del sur, ubicado en el sector de Quitumbe. Verdad, la apertura está muy buena y lo que han hecho, la obra, muy bien para descongestionar propiamente todos los trámites judiciales. Para Luis, atrás quedaron las incomodidades, así como las movilizaciones a diferentes sectores de la ciudad para poder realizar una diligencia. Es que en esta edificación se realizará un trabajo integral, nos detalla Santiago Páez, director provincial de la Judicatura en Pichincha. La ciudadanía puede encontrar aquí 6 judicaturas formales, ¿no es cierto?, que atienden temas de familia, violencia, unidad penal, tribunales penales, una unidad penal de flagrancias que atiende 24/7, servicio de civil mercantil y laboral. Todo esto en espacios amplios. Así, por ejemplo, lucen las salas de audiencia, que en total suman 15 dentro del complejo judicial. También hay una sala de espera, 2 cámaras de Gesell, área de aseguramiento para las personas privadas de la libertad e incluso un lugar para aquellas personas que acudan a realizar sus trámites con sus niños. Y aparte también el trabajo de varias instituciones que son adscritas al sistema de justicia, es decir, Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Defensoría Pública, es decir, el complejo amalgama una serie de servicios más allá del jurisdiccional que se brinda a los usuarios. El complejo judicial tiene un área de construcción que supera los 8.900 metros cuadrados. El Consejo de la Judicatura invirtió 11.9 millones de dólares y este martes será entregado oficialmente a la ciudadanía con un acto de inauguración que contará con la presencia de Gustavo Yal, presidente del organismo, así como del jefe de Estado, Rafael Correa. Alex Llanos, Ecuador TV. Las fuertes lluvias en Quito durante la tarde de este lunes provocaron el colapso de alcantarillas y acumulación de agua en varios edificios. Se estima que el nivel de lluvia superó en 3 veces los históricos de este mes. Videos de ciudadanos captaron la intensidad de la lluvia de este lunes en Quito, la misma que estuvo acompañada de granizo en varias zonas y que provocó que se inundaran varios edificios del norte de la capital, como el Amazonas 100, en donde los 3 pisos de parqueaderos fueron afectados. Uno de los trabajadores nos cuenta cómo intentaron detener el agua. Poniendo barricadas, pero lamentablemente hicimos una fila de 6 y el agua nos rebasó. Ya, de la fuerza de lo que vino como un río, golpeó el agua a la pared y un carro pequeño, un Volkswagen chiquito, de la fuerza le movió y se vino contra mi carro. Le hizo todo esto. Se sacó los vehículos, lograron sacar la gente, apurados como sea, hasta hubo choques en carros acá que se llevaba el agua hasta el final y se chocaban entre ellos porque los levanta. El administrador del lugar indica que en los últimos días este tipo de filtraciones de agua es frecuente. Cada vez que llueve en estas formas, el recolector de aguas lluvias de acá colapsa. Comienza a salir el agua y se llena todo este sector y comienza a entrar el agua acá. La Policía Metropolitana acudió a tratar de sacar el agua con una bomba. Cristian Rivera, director del Comité de Operaciones de Emergencia, cuenta cómo se actuó. Se pudieron evacuar 30 vehículos, solo uno de ellos no ha podido ser evacuado. Estamos hablando con los administradores de los edificios para que hagan un mejor drenaje de sus aguas. La lluvia superó los límites previstos para la capital y los daños se presentaron en varios sectores. Como vemos, ha llovido más de 3 veces. Otra edificación afectada fue el Colegio de Arquitectos, cuyo auditorio quedó cubierto de agua en más de 1,5 metros. Y se nos vino una verdadera cascada de agua porque el alcantarillado colapsó totalmente. Frente al temporal lluvioso que continuará en los próximos días, las autoridades piden colaboración de parte de la ciudadanía y no botar basura que pueda colapsar las alcantarillas. Sofía Montoya, Ecuador TV. 20 comunidades de la parroquia Chonta Punta de Tena, provincia de Napo, se mantienen aisladas por el socavamiento del acceso norte del puente sobre el río Canoa Yacu. El hecho se dio por efectos de la lluvia y también afecta a las operaciones del bloque 7 del campo Yuralpa de la empresa pública Petroamazonas. Las fuertes lluvias caídas en la parroquia Chonta Punta al norte de la provincia amazónica de Napo provocaron permanentes desbordamientos del río Canoa Yacu, que socavaron el acceso del puente que comunica a 20 comunidades aledañas al sector. Eso, por aquí, por esta vía, transitan todo lo que es producto de la zona,
los pasajeros, los de afuera también, los productos de afuera también transitaban para los víveres de la primera necesidad. Entonces ahorita en este día no hay paso. Los moradores del lugar aseguran que la cantidad de palos que se acumularon en las bases del puente provocó que la fuerza del agua carcomiera el acceso. La principal afectación para los comuneros es que no pueden sacar el plátano, la yuca, el arroz, el maíz y otros productos a la venta. A la gente de la comunidad sí les afecta en todo caso por lo que tienen que cargar las cargas, niños, si es que llueve, entonces ya no harían un servicio directo, eso en sí. Este evento natural también afecta las operaciones del bloque 7 del campo petrolero de la empresa pública Petroamazonas. Por tal motivo, la petrolera pública y el gobierno provincial de Napo dispusieron de 4 volquetas, 3 retroexcavadoras, 2 camas bajas, 2 carros de suelda y vehículos livianos para movilizar al personal que trabaja en la reparación del puente. Creo que hoy mismo esté habilitado por el Badén, por un Badén que vamos a hacer. El puente en unos 2 o 3 días para que se arregle el puente. Los trabajos de reparación del acceso tardarán por lo menos unos 3 días. Mientras tanto, los aproximadamente 150 vehículos diarios deben cruzar por un paso alterno, es decir, por el río. Esta ruta es de gran importancia, ya que la misma comunica con la vía a Los Zorros que une a las provincias de Napo y Orellana. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Continuamos con más noticias. En Carondelet se desarrolló la ceremonia de cambio de guardia como todos los lunes. Varias asambleístas electas participaron en el acto, quienes se refirieron al proceso de transición de cara al próximo 24 de mayo. A continuación, la ceremonia estuvo presidida por el vicepresidente Jorge Glass, a quien lo acompañó el secretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y las asambleístas reelectas Marcela Guiñaga y María José Carrión, quienes explicaron los preparativos a nivel legislativo para el cambio de autoridades. Los 3 asambleístas más votados serán quienes presidan la sesión inaugural del nuevo periodo legislativo, y en este caso es Pepe Serrano, Viviana Bonilla y Gabriela Rivadeneira, quienes darán todo el proceso de selección de los miembros del Consejo de la Administración. Para eso, el día de mañana nos estamos reuniendo el bloque de Movimiento País a tomar una serie de decisiones internas. En Alianza País ya se barajan algunos nombres para presidir la asamblea y también en el caso de los nuevos representantes a la interna del movimiento. Mayoritariamente hay un respaldo importante hacia el compañero José Serrano para que suma las funciones del próximo presidente de la Asamblea Nacional. Hay algunas posibilidades, está el compañero Ricardo Patiño, está la compañera Gabriela Rivadeneira. De igual forma se prevén varios actos masivos previo a la posesión de los nuevos mandatarios. Tanto el 1 de mayo, que marcharemos una vez más conmemorando y celebrando el Día de los Trabajadores. También tendremos la Convención Nacional de Alianza País, donde elegiremos nuestras nuevas autoridades. Y el 20 de mayo estamos planeando hacer algunos actos representativos, puesto que es el último enlace del señor presidente. Se advierten varias reuniones de coordinación para vincular el trabajo del Ejecutivo con el Legislativo. Se tomará en cuenta cuáles son los desafíos del nuevo gobierno en base a que ha habido un plan de gobierno y también unas propuestas de campaña que deberán tener su sustento legal, en algún caso, por ponerle un ejemplo, el aseguramiento de las personas de la tercera edad en el sector de vulnerabilidad que necesitan necesariamente una reforma jurídica importante, que es la reforma al Seguro Social. El 14 de mayo, conforme lo dispone la Constitución, en la primera sesión de la Asamblea, se procederá a la elección de los miembros del CAL y las nuevas autoridades. César García, Ecuador TV. Y el presidente de la República se refirió a distintos temas coyunturales durante el conversatorio que mantuvo esta tarde con los medios de comunicación de Guayaquil. Entre ellos, el proceso de transición al nuevo gobierno liderado por Lenín Moreno. Tengo varias reuniones con Lenín y seguiremos teniendo. Además, la próxima semana empieza el proceso oficial de transición. Ya nos presentaron a su equipo, se darán todos los documentos, toda la información, lo que se ha hecho, lo que falta por hacer. El problema de los países en vías de desarrollo fiscal es externo, pero más aún un país dolarizado como Ecuador. Si usted no controla el sector externo, que fue lo que hicimos con las salvaguardias, etcétera, le puede estallar la dolarización en la economía. Ya se desmontan las salvaguardias en junio, julio, se abaratan las importaciones y apreciado el dólar. Eso significa importaciones más baratas por apreciación del dólar, por eliminación de salvaguardia y por reducción del IVA del 14 al 12%. Demanda represada y exceso de liquidez. Te puede haber un boom de las importaciones que nos deteriore gravemente el sector externo. Entonces esa es la principal alerta macroeconómica que debe tener en cuenta el próximo gobierno.
La sucesión presidencial que se dará el próximo 24 de mayo tiene una particularidad. Será la primera vez que el presidente electo es de la misma organización política del jefe de Estado saliente. Para el analista político e historiador Juan Paz Imiño, este logro se debe al trabajo del gobierno de Rafael Correa en sus 10 años de mandato. El próximo 24 de mayo, el presidente Rafael Correa entregará el poder a su sucesor, Lenín Moreno. Desde el regreso a la democracia, este hecho no sucedía en el país. Así lo asegura el historiador Juan Paz Imiño, al afirmar que en años anteriores era imposible que un partido o movimiento político gane elecciones luego de haber gobernado. Desde 2007 se cambiaron una serie de parámetros de la vida política nacional. Entre otros, aquel del péndulo entre un gobierno sobre el cual la reacción ciudadana provoca un cambio hacia otro gobierno. Para Paz Imiño, esta sucesión presidencial asegura al país la continuidad de un modelo político que ha traído bienestar a la población ecuatoriana. Un cambio en la forma de la conducción económica, el modelo económico, que no siguió las huellas para nada de lo que se hizo en los 80, en los 90, inicios del 2000. Y asegura que permitirá mantener la estabilidad política en la que se ha desenvuelto el Ecuador desde el año 2007, cuando Rafael Correa asumió la presidencia por primera vez. 1996-2006, en una década tenemos 7 gobiernos y una efímera dictadura. Entonces, ni funciona el Estado ni funciona la sociedad. Eso cambió desde el 2007 en adelante, y por ello la estabilidad que se ha tenido en todo este tiempo. Paz Imiño, quien también es analista político, descarta el panorama propuesto por sectores de oposición, que insisten en comparar el modelo ecuatoriano con el venezolano. Y la revolución ciudadana está considerada igualmente en el plano internacional como un verdadero nuevo paradigma de lo que podría hacerse manteniendo el esquema de la democracia representativa y sobre la base de no destruir la economía, sino construir también sobre ella pese a las dificultades. Lenín Moreno y Jorge Glass se posesionarán como presidente y vicepresidente de la República respectivamente el próximo 24 de mayo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Otro tema, desde este lunes y hasta el miércoles 26 de abril se cumplirá el encuentro sobre política pública de discapacidades entre Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Rocío González, esposa del presidente electo Lenín Moreno, participa como representante de la Brigada Las Manuelas. Son funcionarios de distintas carteras de Estado involucrados con la salud y en particular con el desarrollo y aplicación de políticas públicas en favor de las personas con discapacidad de Ecuador, El Salvador y Nicaragua, que buscan intercambiar experiencias en esta área. Los ejes de trabajo que hemos topado principalmente son tema laboral, inclusión económica y social, principalmente todo lo que ha potenciado Joaquín Gallegos Lara, Misión Manuel Espejo, que también se está potenciando, en el ámbito educativo, inclusión educativa. Y se lo plantea como un trabajo que recupera las buenas prácticas públicas en discapacidad, en las que el Ecuador es un referente, y evaluar el éxito de sus programas y su posible aplicación en cada uno de estos países. En el tema de la rehabilitación, también nosotros estamos muy interesados de la experiencia de Ecuador en el tema de la inclusión laboral. Se reconoció el esfuerzo presupuestario en estos últimos 10 años en el Ecuador para atender a este segmento de la población, que pasó en 2007 de $900.000 a $280 millones con este gobierno. Para trabajar nuestras políticas de gobierno, desde la inclusión educacional, desde la inclusión laboral, desde la inclusión en salud, desde la inclusión en los espacios recreativos y de cultura. Y como mentalizadora de la Brigada Las Manuelas, Rocío González reiteró que su trabajo se encamina a ser el punto de encuentro, de enlace entre las personas adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y sus familias. Reforzando mucho más en temas muy sensibles como son la no violencia contra la mujer y en el caso especial de las mujeres con discapacidad muchísimo más, es un tema muy importante. El encuentro se extenderá hasta este miércoles y se espera cumplir con un trabajo técnico entre los funcionarios de estas entidades. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, dio detalles sobre los avances en el caso Odebrecht. Estas declaraciones las hizo durante la inauguración de la 20ª Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos.
A 48 horas del anuncio en su cuenta de Twitter sobre la detención del exministro de Electricidad Alexei M. y Marcelo E., Galo Chiriboga, fiscal de la Nación, comentó sobre las próximas acciones investigativas que se realizarán en el caso Odebrecht. Estamos preparando la posibilidad de volvernos a sentar a conversar con Odebrecht para ver si avanzamos o no con un acuerdo con ellos. Negociaciones que aclaró se han llevado por 3 meses sin poder llegar a un acuerdo efectivo. Odebrecht tiene que aceptar y reconocer las leyes ecuatorianas y aceptar que esas leyes, en el caso de una cooperación eficaz, los favorecerá en los procesos con las disposiciones de la ley, nada más que eso. Alexei M., exministro de Electricidad, y Marcelo E., socio de compañías, están siendo investigados con otras personas por el presunto pago de $33.5 millones en sobornos que la empresa brasileña habría entregado para la adjudicación de proyectos en nuestro país. Esto evidencia de que, primero, nunca existió las famosas listas de personas vinculadas a Odebrecht. Segundo, evidencia que, en este caso, es un exfuncionario que presumimos cometió esta infracción no siendo ministro de Estado, era años después de su ejercicio. En cuanto a la asistencia penal internacional entregada al Ecuador, se analizará la información entregada para tomar decisiones desde la Fiscalía. El caso de Odebrecht en Perú también ha generado decisiones penales, como lo comenta la ministra de Justicia de ese país. Está en proceso una delación que está llevándose con la reserva del caso. Hay además una investigación en el Congreso de la República. Hay además una decisión desde la Ley de Contrataciones del Estado peruano de que una empresa de esta naturaleza, sancionada por delitos de corrupción o que haya asumido responsabilidad en el Perú o en el extranjero, no pueda volver a contratar con el Estado peruano. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el primer mandatario también se refirió a los avances en las investigaciones sobre los supuestos casos de corrupción entre funcionarios públicos de varios países y la empresa brasileña Odebrecht. Alexei Mosquera fue ministro desde julio del 2007 hasta julio del 2009. Él ha recibido ese pago de Odebrecht en febrero del 2011. En principio tendría todo el derecho para hacerlo, como consultor privado, etc. El problema es que no lo declaró. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos. Pero para Toachi Pilatón, eso salió en la prensa, el contrato de Toachi Pilatón se adjudicó en diciembre de 2007. A Odebrecht lo ganó en justa lid. Prácticamente todo lo dejó preparado la anterior administración. Estaba en manos del Consejo Provincial, dicho sea de paso. Alexei Mosquera recibe ese pago en febrero del 2011. Ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi Pilatón y no era funcionario público, Alexei Mosquera. ¿Dónde está el problema? Que no declaró pues ese $1 millón. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos. Lastimosamente la noticia ha salido patas arriba y que coima, soborno y para el contrato de Toachi Pilatón. Odebrecht hace 2 años que estaba fuera del contrato de Toachi Pilatón. Buenas noches. Hay una estrategia de la derecha que consiste en repetir hasta el cansancio que todos los funcionarios de la llamada Revolución Ciudadana son corruptos. Tanto han repetido esta infamia que hay sectores de la población que se han convencido de que así es. Con esto dejan por fuera a la empresa privada. Es decir, que los empresarios que hacen pactos colusivos en orden de ilegalmente incidir sobre un precio, aquellos que sacan sus capitales a paraísos fiscales para evadir impuestos, aquellos que mañosamente echan a sus empleados para no pagarles indemnizaciones, aquellos que compran mercadería robada o contrabandeada, aquellos que falsean sus declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera, no son corruptos, no, son pilas. Dentro de esta lógica, no es corrupto el empresario que coima a un funcionario, sino el funcionario que la recibe o que la pide, cuando sabemos perfectamente que son los dos. Bajo esta lógica de mirar la corrupción con un solo ojo, la oposición ha insistido con el fiscal en que se declare respecto de la lista de Odebrecht, una lista que hasta ahora no ve la luz. Sin embargo, ya hay indicios suficientes como para que el fiscal haya encarcelado a un exministro y a un posible testaferro. Pero ni eso, ni ninguna otra cosa más
será nunca suficiente para la oposición, que en el fondo lo que quiere es ver en la cárcel a todos sus enemigos políticos, tengan o no tengan pruebas de ello. Pero a veces la vida da vueltas y esa famosa lista de Odebrecht que tanto han pedido puede terminar señalando a uno de ellos o a algunos de ellos, y entonces sí, los veremos hacer mutis por el foro y a la empresa mediática libre e independiente tratar de acallar el escándalo como ya lo hicieron con Página 12. La Comisión de Justicia prepara el informe para segundo debate del proyecto de ley que normaría la relación de los servidores públicos con paraísos fiscales tras la aprobación de la consulta popular. El Servicio de Contratación Pública realizó aportes al cuerpo legal para identificar estos vínculos en sus procesos de licitación. Para el director del CERCOP, Santiago Vázquez, esta entidad puede sumar a la tarea de control, ya que cuenta con mecanismos que pueden determinar si un servidor público es accionista de una empresa con nexos en paraísos fiscales, si ésta postula para un contrato público. El servicio de compra pública, siendo un sistema electrónico que genera interoperabilidad con varias bases de datos, pues pueden realizar este tipo de operaciones. Justamente la Asamblea nos ha convocado para que podamos informar sobre el tema de ampliar la información que los proveedores ofrecen en sus contratos con el Estado. Este aporte para el presidente de la Comisión de Justicia sería de beneficio a la labor que tendrá el SRI al respecto, en donde hasta el momento ya se han identificado alrededor de 2.000 funcionarios públicos que poseen bienes o capitales en paraísos fiscales. Entonces queremos también por todo lado tratar de blindar con la finalidad de que recursos que pueden provenir del lavado de activos, del cohecho, de la concusión, no estén involucrados en los países considerados como paraísos fiscales. Además, la comisión continúa incorporando observaciones al texto en el cual se establecería una declaración juramentada que incluye el tema como un requisito habilitante para ejercer cargos públicos. En el evento de que incurran en una falsedad al hacer una declaración jurada diciendo lo contrario, obviamente que podríamos hablar del delito de perjurio. Además, el Contralor tendría una capacidad sancionadora si se identifica incumplimiento. Para destituir a un funcionario público o dignatario de elección popular en caso de que incumpla. La oposición no está de acuerdo en este aspecto. Es romper el principio del derecho al debido proceso de la presunción de inocencia. Digamos que al controlador es inducido a engaño y sin de permitir el ejercicio de la defensa procede a una institución. Si se dan los tiempos, la actual Asamblea podría tratar el informe en segundo debate. De no ser así, serían las nuevas autoridades las que quedarían a cargo, considerando que el plazo para cumplir este mandato es el 8 de marzo del 2018. César García, Ecuador TV. El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, como es costumbre, será una fecha de descanso laboral en nuestro país. El ministro de Trabajo informó que este feriado se mantiene sin modificaciones. El feriado del 1 de mayo cae día lunes, no hay ninguna modificación al respecto, se mantiene en el día lunes como tal. Recuerde usted que la ley de feriados que planteamos era los feriados que caían entre semana. Si caían entre el jueves se pasaba al día viernes, si caía miércoles se pasaba al día viernes, si cae martes se pasa al día lunes. En este caso cae lunes, se mantiene el mismo día lunes. La Secretaría Nacional de Comunicación entregó al Ministerio de Cultura y Patrimonio el Fondo Sonoro de la desaparecida Radio Nacional del Ecuador, que consta de 19.000 bienes para que sean catalogados y ordenados en un procesamiento técnico. Esta pena mía no tiene importancia. Se trata del material que se produjo y se transmitió por Radio Nacional Ecuador por 49 años hasta su desaparición. En sus registros magnéticos se plasma la voz de personajes, de protagonistas, de hechos trascendentales del siglo XX. Por citar algunos, encontramos audios de la tragedia del pueblo cuando el terremoto Ibarra de los 80s o de las inundaciones del austroecuatoriano en los 90s, narradas y representadas por las voces potentes de los locutores y la elocuencia también de los actores y de las actrices. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Documentos sonoros que contienen radionovelas, música nacional, programas y noticias que estuvieron archivadas por mucho tiempo y que ahora estará en manos del Ministerio de Cultura para su catalogación y conservación.
Es un hito muy importante porque permite salvaguardar una memoria sonora del país y por lo tanto permite que luego la ciudadanía, a través de los historiadores, pues bueno, pueda tener acceso a ello. Este fondo, conformado por cerca de 19.000 bienes, será parte del archivo histórico del país y una vez que sea ordenado y catalogado, estará disponible para consultas de la ciudadanía. 19.000 bienes entre discos, carretes, casetes, carpetas, equipos, etcétera. Un largo trabajo que le espera al archivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Catalogación para poder tener esos documentos al servicio de la ciudadanía. Importante aporte de la historia radiofónica que relata parte de la memoria de nuestro Ecuador. Carlos Flores, Ecuador TV. Un sismo de magnitud 6.9 se sintió en Chile. El epicentro se registró a 72 kilómetros al oeste de Valparaíso. Las autoridades cancelaron la alerta de tsunami. La información por parte del Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6.9 Richter. Momentos de pánico vivieron varias personas en Chile. El sismo se sintió pasadas las 18 horas con 30 minutos locales y tuvo su epicentro a 25 kilómetros al oeste de Valparaíso, donde en los últimos días se ha registrado un enjambre sísmico. Posteriormente, también conforme al protocolo, el Servicio Hidrológico y Oceanográfico de la Armada, de acuerdo al alineamiento del protocolo Nemio Ochoa, indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Las autoridades además informaron que hasta el momento no se registran muertes ni daños materiales de consideración, pero sí daños estéticos aislados en el aeropuerto de Santiago, que no influyeron en la normal operación de la terminal aérea. Además, ordenaron la evacuación preventiva de las zonas costeras en Valparaíso y O'Higgins. Está sonando la alerta de tsunami. Alerta de tsunami. En las últimas horas se han registrado varias réplicas de 5,0, 5,4 y 5,1 y fue sentido en las 5 de las 15 provincias del país. Se recomienda a la población informarse por los canales oficiales y permanecer atento a las indicaciones por parte de la autoridad. El último fuerte sismo registrado en Chile fue en febrero de 2010 con una magnitud de 8,8 grados y que ocasionó un enorme tsunami matando a 526 personas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y un muerto deja el plantón de la oposición en Mérida, Venezuela. Además, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reaparece públicamente. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. Un manifestante pro gobierno murió en Mérida, oeste de Venezuela, en una jornada en que la oposición realizó un plantón nacional en contra del presidente Nicolás Maduro. Según las primeras investigaciones, el joven recibió un disparo. Además, 5 jóvenes resultaron heridos. El presidente de España, Mariano Rajoy, visita Brasil. Además de un encuentro con su homólogo Michel Temer en el Palacio de Planalto, Rajoy se reunió con los representantes de las principales empresas españolas con intereses en Brasil para analizar sus inversiones en ese país. Entre ellos, el presidente de Repsol, el de Telefónica y el de Iberia. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reapareció en un foro juvenil en la Universidad de Chicago, donde analizó asuntos sobre cómo promover el liderazgo y la participación de los jóvenes. En su intervención no criticó directamente a su sucesor Donald Trump, pero sí reiteró su propia postura sobre la migración. En Nigeria, 4 personas murieron en 2 ataques suicidas en el oeste del país. Es la última violencia atribuida a los islamistas de Boko Haram. El hecho que se dio en la aldea Mamanti, a 15 kilómetros de Maiduguri, dejó 8 personas muertas y un número indeterminado de heridos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Estas son las noticias del mundo, con lo que cerramos esta emisión de Noticias 7. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Vienen los deportes y luego a las 22 horas no se pierda A Contramano. Hasta el día de mañana.